Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero que nos metamos de lleno en algo que para mí es fundamental para entender no solo el derecho romano, sino muchas de las tensiones que vivimos hoy en día. Es una distinción que, la verdad, sigue resonando muchísimo. La diferencia entre ser humano, el homo, ser alguien reconocido por la ley, la persona, y finalmente ser parte de la comunidad política con todos los derechos, el civis o ciudadano. He estado revisando unas fuentes que analizan muy bien este sistema, esta jerarquía romana, y me di cuenta de cómo esta lógica, de alguna manera, nos llega hasta hoy. Mi idea es desentrañar juntos cómo Roma definía quién pertenecía, quién tenía derechos y sobre todo, por qué nos sirve mirar esto ahora. ¿Por qué? Y esto es lo que me parece fascinante. No era solo una clasificación legal, era por así decirlo el eje sobre el que giraban todas las sociedades y el poder romano. Y vamos a ver que esa idea de que los derechos no son algo con lo que se nace, sino algo que el Estado te otorga, tiene ecos muy potentes en nuestro mundo actual. A ver, empecemos por el concepto de persona. Me llama mucho la atención descubrir que esta palabra viene, al parecer, de la máscara que usaban los actores en el teatro etrusco. Y es que en derecho romano, persona no era sinónimo de ser humano. No se refería al homo en su sentido biológico total. Era más bien el rol, el papel que la ley te permitía jugar en la sociedad. Era el ser humano que el sistema reconocía como capaz de tener derechos y obligaciones. Así que esto es lo impactante. Podía ser un ser humano, pero no ser considerado una persona para la ley. De hecho, un jurista romano lo dijo muy claro. Todas las personas son hombres, pero no todos los hombres son personas. El ejemplo más duro y evidente, claro, eran los esclavos. Legalmente eran considerados res, cosas, no personas. También usaban un término que me parece muy gráfico, caput, que significa cabeza, y que estaba ligado a la capacidad jurídica de cada individuo. Si perdías esa capacidad, por ejemplo, si te convertías en esclavo, sufrías una capitis diminutio, una disminución de cabeza, es decir, una pérdida de tu capacidad legal. Para mí, esto deja muy claro que la personalidad jurídica era un estatus artificial, una construcción creada por la propia comunidad. Entonces me doy cuenta que nacer en Roma no era suficiente para tener todos los derechos. Había una especie de niveles, unos escalones que tenías que subir. Son los famosos 3 estatus. El primer escalón era el status libertatis, la división más básica de todas, libres y esclavos. El esclavo, como ya dije, no era considerado una persona plena. El segundo escalón era el status civiatatis. Aquí, entre la gente libre, solo los ciudadanos romanos, los civis, tenían el paquete completo de derechos del ius civile, el derecho propio de Roma. Había otras categorías como los latinos o los extranjeros que tenían derechos limitados y se regían a veces por un derecho más general, el ius gentium. Y faltaba un tercer escalón. Incluso si ya era libre y ciudadano, era el status familiae, dentro de los ciudadanos libres. Solo el jefe de familia, el pater familis, era considerado ciu juris, es decir, totalmente autónomo legalmente. El resto, los hijos, la esposa, eran alieni iuris, dependían legalmente de él, del jefe de familia. Es increíble pensar en esto. Un hombre adulto, ciudadano romano, pero si su padre todavía vivía, legalmente no tenía control sobre su propia vida. Y además había otros factores como ser mujer o la edad, que también modificaban tu capacidad real de actuar. En la cima de la pirámide, en el paquete completo de derechos, estaba el varón, libre, ciudadano romano y pater familis. Queda claro que ser civis romanus era el máximo estatus. Pero, ¿qué implicaba eso en la práctica? Pues significaba tener un paquete de derechos exclusivos. En lo público, el derecho a votar, ius suffragi, y a ser elegido para cargos, ius honorarum, y en lo privado el derecho a hacer negocios válidos y a contraer un matrimonio legal como romano, y fundamentalmente te daba una protección legal que otros no tenían, el derecho a pelear ciertas sentencias ante el pueblo o la exención de torturas. El caso del apóstol Pablo me parece un ejemplo perfecto. Cuando lo van a azotar, él invoca su ciudadanía romana para evitarlo. Era un símbolo de estatus tremendo. Decir, civis romanus sum, soy ciudadano romano. Era como invocar todo el poder de Roma detrás de ti. Y todo el imperio estaba estratificado así. Los ciudadanos en la cima, luego los latinos, después la gran mayoría de la gente libre, los peregrini y también los liberti, los esclavos que obtenían su ciudadanía pero con algunas limitaciones, aunque sus hijos ya nacían como ciudadanos plenos. Y aquí viene algo que me parece muy inteligente por parte de Roma. Se podía subir de categoría, había movilidad, se podía liberar esclavos, se podía conceder la ciudadanía a soldados extranjeros. Era
herramientas claves para integrar a la gente y romanizar el imperio. Así fue hasta que llegó el emperador Caracalla en el año 212 después de Cristo y le dio ciudadanía a casi todos los hombres libres del imperio. Las razones exactamente se debaten, pero probablemente fueron fiscales, para cobrar más impuestos. Siempre está el dinero. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues paradójicamente, al hacerse casi universal, la ciudadanía romana perdió parte de su valor distintivo. O sea, ya no tenía como ese estatus de que, bueno, soy romano. No, se perdía eso. Y otras divisiones, sobre todo la económica, entre ricos y pobres, se volvieron aún más marcadas. Pero ¿qué nos deja toda esta historia? Para mí, la idea más potente es que los derechos dependen de que una comunidad política te los reconozca. La filósofa Hannah Arendt, reflexionando sobre los apátridas del siglo XX, vio algo que los romanos ya practicaban. Los derechos humanos universales suenan muy bien, pero si no tienes un estado que te los garantice, se queda en nada. Perder tu nacionalidad te deja en lo que ella llamó una abstracta desnudez, sin protección real. De ahí su idea clave del derecho a tener derechos. Para ello, el derecho más básico de todos es pertenecer a una comunidad política que reconozca y proteja tus otros derechos. Y eso para mí resuena directamente con Roma, donde los derechos efectivos venían del estatus de ciudadano. Hoy, yo creo que vivimos esa misma tensión, aspiramos a lo universal, pero la realidad es que nuestros derechos siguen dependiendo y mucho de nuestro estado, de nuestra nación, de nuestro país. Y saben, vemos jerarquías parecidas a las romanas en la práctica. Pienso en la figura del residente extranjero legal en nuestros países. Tienen derecho, es una persona ante la ley, claro, pero no tienen todos los derechos del ciudadano, del civis. Por ejemplo, en Estados Unidos un residente permanente no puede votar en elecciones federales. Siempre vive con la vulnerabilidad de una posible deportación, algo que para un ciudadano es casi impensable. No es lo mismo, definitivamente. Entonces todo este recorrido me enseña que ese modelo romano de derechos graduados, que depende de un estatus político otorgado por el Estado, sigue muy vivo, aunque ahora lo vistamos con un lenguaje muy universal. La ciudadanía sigue siendo en la práctica ese derecho a tener derechos del que habla la filósofa. Y esto nos deja una pregunta flotando en el aire, especialmente en un mundo tan globalizado y con migraciones masivas como el nuestro. ¿Cómo hacemos para que la dignidad que le reconocemos a todo ser humano, a todo homo, se traduzca en derechos reales y efectivos, si esos derechos hoy, como ayer, dependen fundamentalmente de ser reconocido como civis, como parte de la comunidad política concreta? Es algo en lo que sin duda vale la pena seguir reflexionando. Hasta aquí por el día de hoy, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, muchachos.